Buenas noches, estimado docente. El grupo está conformado por Anthony Arrobo, Luis Hacho y Mariuxi García. Vamos a hablar sobre el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es un acto jurídico que se realiza para convertir bienes en un patrimonio familiar, que es un acto jurídico que prohíbe que los bienes tengan algún tipo de afectación por acreedores o distintas circunstancias. Los fundamentos legales que tenemos primero con el Código Civil ecuatoriano. En el artículo 829 nos indica que este acto de patrimonio familiar se realizará a través de una escritura pública en notaría y, por consiguiente, una inscripción en el registro de la propiedad de la ciudad donde está el bien. Y el artículo 832 del Código Civil ecuatoriano nos indica que estos bienes que pasan a patrimonio familiar no se pueden usar como bienes para tener algún beneficio, en este caso de hipotecas, ya que quedan con muchas restricciones según la norma y las restricciones que pone un patrimonio familiar. Las normas internacionales que tenemos similares a la ecuatoriana es la Ley de Patrimonio de la Familia, que es en México, el patrimonio protegido, que es el Código Civil en España. La importancia social. Este acto de patrimonio familiar proporciona una seguridad a las familias. Esta seguridad jurídica que en muchas de las veces una familia que pasa por momentos difíciles financieros pueden salvar lo poco que les queda de estos bienes, convirtiéndolos en patrimonio familiar. Las implicaciones prácticas, ¿cómo se realiza un patrimonio familiar? Primero se tiene que hacer una escritura pública en notaría, luego se tiene que inscribir esta escritura pública en el registro de la propiedad de la ciudad donde se encuentra el bien, y esto da a entender que se imponen restricciones al dominio de los bienes afectados. Los desafíos y limitaciones que tiene este acto de patrimonio familiar, primero tenemos que es complejo debido a que se tiene que hacer la escritura pública, luego inscribirlo, y eso tiene costos notariales y costos registrales. Eh, en el caso de que ya se consiga el patrimonio familiar, este tiene una rigidez, ya que estos bienes ya no van a poder ser usados para poder sacar beneficios económicos. No se puede vender, no se puede hipotecar, según lo estipulado en el Código Civil ecuatoriano. Y por último, un desafío muy importante que se tiene y se ha hecho común en la práctica jurídica, es que es usada para evadir responsabilidades financieras. Este ejemplo vamos a verlo ahora en el caso práctico. A continuación, una explicación de la aplicación de patrimonio familiar en Ecuador. Les presentamos un caso práctico sobre la aplicación del patrimonio familiar en la ciudad de Machala. En este caso se ilustra cómo la constitución de un patrimonio familiar puede proteger los bienes esenciales de una familia en situación de vulnerabilidad. El caso lleva como título La familia Pérez. El contexto es el siguiente. La familia Pérez vive en la ciudad de Machala, Ecuador. Está compuesta por la madre de familia, María Pérez, y sus tres hijos, Pedro de 20 años, Ana de 17 años y Luis de 10 años. Es decir, encontramos personas menores de edad en este entorno familiar. Recientemente la familia sufrió la pérdida del padre, Juan Pérez, quien dejó varias deudas personales que han comenzado a ser reclamadas por sus respectivos acreedores. Para proteger los bienes esenciales de la familia, María Pérez decide constituir el patrimonio familiar, según lo establecido en el Código Civil del Ecuador. Los pasos que siguió para convertir los bienes en patrimonio familiar fueron los siguientes. Primero, María acudió a la Notaría Cuarta de la ciudad de Machala para redactar una escritura pública en la que se especifica que la vivienda familiar
donde habita con sus hijos, y un pequeño terreno agrícola se destinará al patrimonio familiar. Luego, esta escritura pública se debe inscribir en el registro de la propiedad de Machal. ¿Qué impacto tuvo que los bienes se hayan convertido en patrimonio familiar? Una vez que se constituyó el patrimonio familiar, la vivienda y el terreno agrícola quedan protegidos contra embargos y gravámenes, conforme lo que estipula el artículo 832 del Código Civil ecuatoriano. Esto asegura que los acreedores de Juan Pérez, el difunto, no puedan embargar los bienes, proporcionando así estabilidad y seguridad jurídica a los bienes de María y sus hijos. En la inscripción en el registro de propiedad, garantiza que la publicidad del acto protege a los terceros de buena fe y asegura que todos los interesados conozcan la existencia de estas limitaciones. Eso se puede conocer a través de una solicitud de un certificado registrado. Las limitaciones. Aunque el patrimonio familiar protege los bienes esenciales, también impone ciertas limitaciones. Por ejemplo, María no puede vender ni disponer libremente de la vivienda y el terreno agrícola sin autorización judicial. Estas restricciones pueden presentar un desafío si se necesita acceder a recursos financieros adicionales en algún futuro. Sin embargo, en el Código Civil prevé excepciones que permiten la disposición de estos bienes en circunstancias específicas. En conclusión, la constitución del patrimonio familiar ha sido una herramienta crucial para proteger a la familia Pérez en un momento de vulnerabilidad. Al inscribir la vivienda y el terreno agrícola en el registro de la propiedad, María aseguró que estos bienes esenciales estén protegidos de acreedores, proporcionando estabilidad y seguridad para ella y sus hijos. Las ventajas de contar con una protección jurídica sólida superan los desafíos, demostrando la importancia y efectividad del patrimonio familiar en situaciones similares. Esa ha sido la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias.